La gente va a disfrutar esta película muchísimo y principalmente no creo que sea una película hecha solamente para salvadoreños, aunque sí es una temática salvadoreña y con un personaje icónico del Salvador que mucha gente no conoce fuera del Salvador, pero habla de un tema que es universal. A veces la fama y el dinero te hacen perder la realidad y cómo Diosito o la vida o el destino te pone de frente a tus propias demonios, ¿no? Hace más de 20 años nació un personaje que conquistó el corazón de cada uno de los salvadoreños. Fuerte aplauso a quien encarna este personaje, Alex Fernández. ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué pasó? Solo hay 3 extras. Pero está bien. Que no es Shakespeare lo que estamos haciendo aquí. De veras, entonces se lo voy mal, pues. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Todo bien, man. Mira, en tu película, yo siento como que hay mucho de absurdo, pero también hay mucho de humano. Y yo creo que eso conecta muy bien con las audiencias. Obviamente, el resultado siendo una de las películas más taquilleras en El Salvador. ¿Cómo tú creas, cómo se crea esa línea entre lo que la gente puede ver como absurdo, pero al mismo tiempo se puede identificar con esto? Eh, es una delgada línea entre la comicidad y el drama, ¿verdad? Porque venimos tomando en cuenta que Julio Yudice, la Tenchis, viene de hacer sketch de televisión, este, y la historia alrededor de pues algo con la Tenchis podría haber sido como un sketch, ¿no? Algo mucho más popular, algo más que se podía ver en televisión. Eh, y creo yo que en ese sentido, pues Elías Axume me eligió como director de esta película porque yo vengo del drama, vengo de hacer películas de festivales, vengo de hacer películas un poco más densas, ¿no? Un poco más oscuras. Y la comedia, pues no es como lo que yo seleccioné y me daba mucho miedo al principio, te lo juro, porque yo sé que si la comedia, mira, hay dos géneros, la comedia y el terror, si quedan mal, queda el ridículo, ¿no? Sí. Entonces, yo tenía miedo de eso, decía, cómo poder trabajar esto sin que quedamos o en muy dramático o en el sketch de televisión. Entonces, eh, mira, yo trabajé esta comedia desde el drama y todas las situaciones que vimos las tomamos muy en serio, ¿verdad? Nunca nos reímos, o sea, nunca lo vimos como esto es como, no, o sea, lo vi desde el drama y creo yo que eso se nota en la película y no, entonces la historia cuenta muchas cosas muy humanas, que pasan en Latinoamérica, eh, y el punto correcto del tono de comedia, pues nos lo da Julio Giudice, el actor, ¿verdad? Que es muy bueno en eso y ya tiene muchos años de experiencia en la televisión y pues esta es la primera vez que era dirigido, ¿no? En cine. Y pues fue una gran experiencia poder encontrar un gran actor bajo la piel de la Tenchis, ¿no? Y sí tenía muy claro que la Tenchis nada más era el vehículo para contar esta historia, ¿no? Porque al final, pues es una película de transformación, es una película de redención, que cuenta pues realidades muy duras que pasan en Latinoamérica en general, ¿no? Toca temas que pues hoy en día se escuchan mucho, ¿no? El machismo, la violencia familiar, este, y creo yo, pues, que la manera como está contada es es una película que puede ser vista para todo el mundo, ¿no? En mi país pasa un fenómeno que al principio, cuando la industria comenzó a desarrollarse, que era que se usaban muchos personajes de televisión, que ya eran conocidos en televisión, para hacer cine. Hay un ejemplo muy claro que se hizo en los 90 con un personaje que se llama Balbuena, que era muy conocido con sketches de televisión, que el sueño del tipo siempre era ir a Nueva York.
Y unos años luego se hace una película que se llama Nueva York con este personaje que fue todo un espectáculo en República Dominicana. Yo como adolescente la fui a ver 2 veces al cine, me acuerdo Sí, yo. fíjate, yo escuché mucho de esa película Nueva York, exacto, me acuerdo perfectamente del título, y me quedé con ganas de verla, porque obviamente aquí no vino, ¿no? Pero sí, escuché mucho de ella. Creo que la puedes encontrar en YouTube, porque Ah, ya ok, creo que en YouTube. la Incluso me da buscaré. risa porque hacen una secuela, pero no es Nueva York 2, es Nueva York 3, porque dicen que la segunda parte son muy malas. Ay, qué excelente, qué bueno eso. Quizás me inspirará para ocuparlo en algún momento. Qué buena eso. Si hacemos Y la Tenchis, todo le voy a poner, no, va a ser sí, la 3 dicen las tres porque las directamente. segundas partes son muy malas, dice eso. Entonces, Excelente. por qué entiendes tú que ese tipo de fórmula en nuestro cine, porque en el cine de Estados Unidos no funciona? Pero en el cine latinoamericano sí ha funcionado que se llevan personajes de la televisión que ya son conocidos, porque en Perú pasa, en Chile pasó, en En Brasil Costa ha Rica también pasado, pasó. En Costa Rica también En pasó. Costa Rica ha pasado, que se llevan personajes ya conocidos. Porque Balbuena es un ejemplo, porque hemos tenido también Raymond y Miguel, que son dos comediantes muy conocidos en la República Dominicana, que han tenido personajes muy famosos en televisión y los llevan al cine con más éxito. ¿Por qué tú entiendes que esos personajes mayormente de comedias o únicamente de comedias tienen mucho éxito en televisión y luego cuando van a cine la gente se divierte de la misma forma o aún más? Exacto. Mira, yo creo que en Latinoamérica esta como fórmula funciona por el hecho, pues, mira, nos cuesta mucho hacer cine, ¿verdad? Para empezar. Eh, y hay pocos actores, bueno, por lo menos en El Salvador, en Centroamérica, hay pocos actores estrellas, ¿verdad? Que para poder vender una película. Y los cineastas, pues nosotros, pues conocemos los actores, conocemos la gente, y cuando se da la oportunidad de hacer una película con un actor reconocido, con una estrella de televisión, en este caso, pues la Tenchis, ¿verdad? De nuestro país, este, pues ya la gente reconoce y ha vivido con este personaje muchos años y lo quieren ver, quieren la curiosidad, ¿no? Y ahí es donde entra que si la película es buena o gusta o no gusta, está bien hecha o no está bien hecha, pues va la gente pues y la critica y dice, ¿no? Si le gustó o no le gustó, pero siempre creo que amando al personaje. Lo que pasa es que en Latinoamérica amamos a estos personajes, amamos a los personajes de comedia, ¿no? Nos hacen salirnos un poco de nuestra realidad. Y creo yo que esa es la diferencia. En Estados Unidos, pues son otras realidades, es una cosa mucho más grande, es una industria donde ya los actores son reconocidos, tienen actores profesionales muy reconocidos que son estrellas, no necesitan jalar de la televisión. ¿Verdad? Nosotros, pues en Latinoamérica, pues en Centroamérica, nos toca jalar un poco de televisión para poder jalar público, ¿no? Hoy en día, pues incluso sé que también buscan influencers, ¿no? Para que la película, para que los proyectos salgan adelante, ¿no? Porque es difícil, es que es realmente difícil poder vender una película. No solamente que sea buena, sea mala, guste o no le guste, es muy difícil. O sea, por ejemplo, esto que está pasando, esa película en Estados Unidos, que se vea en 150 salas en Estados Unidos, es un gran honor, es un gran orgullo. O sea, en la vida había pasado que una película salvadoreña tocara el box office gringo, ¿no? Tal vez habían películas buenas salvadoreñas en los festivales de cine, han ganado premios, pero que estemos en el box office ya es otra historia. ¿Tú crees que tiene que ver mucho el presidente de ustedes? Mira, El Salvador está en boca de todo, ahorita es increíble, es impresionante lo que, pues, el trabajo que ha hecho el presidente a nivel de seguridad del país, pues, se ha transformado. Yo te puedo decir de eso, o sea, yo he creado un emprendimiento aquí cerca de mi casa, que
en el pasado era imposible poder abrir un emprendimiento porque inmediatamente te caían con la mara, con la renta, ¿no? Y entonces, sí, merece la pena pues mencionar eso. Que está en boca de todo el mundo El Salvador, nuestro presidente. Y claro, esto nos ayuda enormemente a poder entrar a la película, ¿no? Ya alguien va a poder identificar, mira, una película del Salvador, sería interesante irla a ver, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata todo esto que habla el presidente, ¿no? Ya para cerrar, ¿tú crees que cuál es el mayor obstáculo que tiene ahora mismo hacer cine en El Salvador? Porque no tienen una tradición cinematográfica. Yo no recuerdo, si te soy honesto, ver una película de ficción del Salvador. Sí he visto documentales, pero una película de ficción salvadoreña, creo que La Balada de Hortensia es mi primera. Exactamente. No tenemos una tradición de cine de ficción, tenemos una tradición de cine documental. Eso El sí. cine documental es muy bueno. Tenemos grandes cineastas documentalistas. Y, pero en la ficción sí había como esta cosa. Yo pues tengo una carrera de 25 años haciendo cortometrajes de ficción. Mi primera película la hice en el 2013. Eh, en el 2018, en el 2016 hice La Palabra de Pablo, que es la primera película salvadoreña que entró a HBO. Fue comprada por Sony Pictures. Eh, y bueno, luego hice otra película en Colombia que todavía no se ha estrenado. Y esta película que pues tiene este ingrediente especial que es la Tenchis, es Julio Yudice, que es el vehículo realmente que nos introduce a la película y, y pues nos deja contar la historia. Al final la historia pues no es sobre la Tenchis, es una película universal, es una película que se puede ver en cualquier lado de Latinoamérica, conozca o no conozca la Tenchis, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué tal la mira el público, ¿verdad? Desde fuera. Yo sé pues que el público salvadoreño va a querer verla, pero me interesa también el público latino, ¿verdad? En general. Arturo, muchas gracias por tu tiempo, men. De verdad, ojalá que tenga el doble de éxito por aquí en Estados Unidos de la que tuvo. Ojalá, Rubén, primero Dios, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rubén, y bueno, aquí estamos a la orden siempre. Francisco, tú eres muy querido en República Dominicana. Así es, Tigre, como extraño la República Dominicana. Hace tiempo que no voy, pero las mejores playas, la mejor mamajuana, la mamajuana marisco. Ese es La- fuerte, esa eso afrodisíaca. es afrodisíaco, ven, cuidado con eso, Tigre. Mira, yo vi la película hace como, sé yo, como unos casi 2 semanas y comentaba con el director acerca de que aunque es una comedia, trata muchos temas sociales, trata muchos temas de niveles sociales, de cómo es la realidad de nuestros países. Y yo me pregunto, con ustedes como actores, ¿cómo se encuentra esa línea entre hacer la comedia, pero también contar una historia seria detrás de todo esto? Porque sabemos que es una comedia, sabemos que el público se va a reír, pero también hay algo de trasfondo social que la gente se puede identificar. Sí, mira, lo que te puedo decir con esto, antes de que Julio me robe la palabra, es que yo pongo siempre el ejemplo de una película de Charlie Chaplin que se llamaba El Chicuelo, que era una película que vio casi toda su generación de esa época. Era una película que todo el mundo reía y Chaplin la llevó una vez al Amazonas y se la puso a los indios de ahí del Amazonas y los indios lloraban y Chaplin le preguntaba, por qué lloran siendo en el mundo entero occidental la gente se ríe con mi cine? Y le decían, es que es una película muy triste, está hablando de un vagabundo que anda con un niño que está huérfano en la calle, como un perrito en la calle. ¿Cómo se pueden reír de eso? Y yo digo porque la comedia y la tragedia lo que las divide es un hilo muy imperceptible. Y creo que esta película tiene ese tono, es una película que está hecha desde sus inicios, desde que se pensó en el guión, por lo que yo he podido apreciar,
y ver en carne propia, era una película que tiende a hablar sobre temas profundos a través de la comedia, como es la amistad, la familia, el abuso a la mujer, el maltrato a la mujer, el machismo, la grosería, la falta de respeto, la falta de valores morales. Es una crítica a todas esas cosas dentro de la comedia. O sea, podría mencionarte muchas más, pero esas son las más importantes en la película. Y la verdad estoy muy orgulloso de haber participado y ser pionero del cine salvadoreño y poder vivir esta experiencia de estrenar una película salvadoreña en Estados Unidos. Es un acontecimiento que para mí todavía no y me lo creo. Julio, ¿qué opinas acerca de esto? Como dijo Francisco, recordemos que tanto la tragedia como la comedia han sido los móviles para llevar tanto la crítica política o tantas historias a través del tiempo desde Grecia, ¿no? Y en toda obra, sea de teatro, de cine, televisión, siempre lo que más impacta es ya sea un final trágico o un final de risa, y es lo que más se le queda impregnado a las personas en la mente. Entonces, a través de eso se puede contar una historia, como fue el caso de la que dice Francisco de Charles Chaplin, pero así muchas otras, que no es simplemente solo por hacer chiste, aunque hay algunas que son solo por hacer chiste, pero igual, siempre hay un contexto dentro de eso que es el que uno tiene que buscar, qué es lo que no es solo de hacer chiste, buscar qué es lo que tiene detrás de eso, es como la de Bram Stoker, Drácula, no es solo por representar un vampiro, sino la historia de amor, aquel amor que necesito de esa persona, obsesivo. Entonces todo eso siempre tiene algo detrás, que es lo que hay que buscar. Que usualmente no tenemos tanta tradición del cine salvadoreño. Yo no recuerdo haber visto una película salvadoreña hasta que vi La balada de Hortensia. Entonces, qué buena suerte tengo que veo esta película y es la más taquillera que ha pasado por El Salvador en una industria donde no es donde se habla más del presidente que de cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál ustedes creen que fue el secreto del éxito detrás de que esta película se convirtiera en la película salvadoreña más taquillera en una industria donde no es tradición saber el cine salvadoreño y más una película que encuentra distribución aquí en Estados Unidos? Yo primero que nada pienso que es que los salvadoreños se vean reflejados por primera vez en el mapa mundial como un país que hace cine. Y verse uno en la pantalla o ver su realidad reflejada en la pantalla de cine tiene un impacto tremendo. Te lo digo porque tengo la experiencia del estreno de Chance, una Panamá, sí, película que se estrenó en Panamá hace 15 años, que hicimos en Panamá, que dirigió Abner Benaín, el mismo director de Plaza Catedral y del documental de Rubén Blades, me que es encanta. un excelente director. No, y Uno de- Chance es una película que yo adoré mucho cuando se estrenó y la vi en el cine. Sí. Bueno, una cosa milagrosa fue que Chance se estrena en Panamá en el mismo momento que se estrenó Avatar. Y lo más increíble es que Chance, no lo digo con orgullo, sino que fue una realidad, tuvo más taquilla que Avatar. O sea, yo no lo podía creer. Eso era nada más en Panamá. Y yo decía, esto no puede ser cierto. Una película de esa magnitud comparada, o sea, a veces uno se subestima. Y la verdad que la película en Panamá fue un suceso tremendo. Y en El Salvador también. O sea, ahora esta película en El Salvador ha sido, yo me he quedado de verdad sorprendido por el apoyo del público de ir a ver la película. Eso realmente para mí me llena de orgullo y de satisfacción. En República Dominicana tenemos un fenómeno cuando la industria comenzó que teníamos personajes de televisión que hicieron cine y fueron un éxito tremendo. Tenemos desde Balbuena con Nueva York al principio de los 2000, tenemos Raymond y Miguel con Ujú, Tubérculo, con ujú, Lotomán. Tenemos muchos personajes que todavía tienen mucho éxito en cine, pero que el público los conoce por televisión. ¿Qué ujú. creen ustedes que es el secreto detrás de todo esto? ¿Que ya el público conoce los personajes, que ya se identifican con ellos, o es que quieren ver aventuras más largas de estas mismas personas? Bueno, para empezar hay que ver que
parte de lo que decís, tenés razón. El personaje de la Tenchi lo han conocido desde hace 37 años en televisión, entonces la gente lo acogió como un personaje bien icónico del país y lo quieren, gracias a Dios. Entonces eso llama. Y luego el hecho de tener una personalidad como Francisco, que todas las mujeres, ay, quieren ir a ver a Francisco. Sí, o sea, son las dos cosas que más llaman, digamos, la atención, porque como tú lo decís, sí han habido películas en El Salvador, pero Bueno, si piensas así, ¿por qué no me pones en tu próxima película, aunque sea un papel ahí de extra? cuando cobres el 10% de lo que cobras ahorita, entonces podemos hablar. Mira eso, ¿qué tú crees? Bueno, negocien ahí, negocien. A lo mejor se da algo más grande que la balada de Hortensia. Esperemos que sí sea así. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para el estreno aquí en Estados Unidos? Porque, por ejemplo, en Miami tenemos una muy buena cantidad de salvadoreños. Eh, pero ¿cuál es esa expectativa que esperan ustedes de que la película de qué forma esperan que la película sea aceptada? Porque una cosa es estrenarla en salas salvadoreñas, pero otra cosa es ya que la película viaje y que otras nacionalidades también disfruten de esto. Mira, yo creo que es muy difícil de hacer un pronóstico de esto porque eso nunca se sabe. Lo digo por experiencia, es algo difícil de responder, pero definitivamente creo que la gente va a disfrutar esta película muchísimo y principalmente no creo que sea una película hecha solamente para salvadoreños, aunque sí es una temática salvadoreña y con un personaje icónico del Salvador que mucha gente no conoce fuera del Salvador, pero habla de un tema que es universal, que es de lo que hemos hablado ahorita, ¿no? De cómo a veces la fama y el dinero te hacen perder la realidad y cómo Diosito o la vida o el destino te pone de frente a tus propias demonios, ¿no? Y creo que de eso es lo que habla la película y lo que creo que puede ser interesante de este filme, que se estrena este 2 de mayo en las salas de cine de acá de Estados Unidos, de Los Ángeles, Nueva York, Maryland. La verdad, muy contento con este estreno. ¿Qué crees tú, Julio? Después de 37 años con un personaje que venga a Estados Unidos. Perdón. ¿Qué crees tú después de que tu personaje ya tenga 37 años y venga a verlo a Estados Unidos? Yo también soy un poco así como cauteloso de no decir, va a ser un gran éxito. Voy con despacio y viendo cómo van las cosas, pero sí creo que la gente debemos apoyarnos entre hispanos, así como cuando hay problemas de inmigración, ahora como cuestiones estas de deportados y salen todos diciendo, bueno, como hispano, aunque usted ya sea residente o ciudadano, pero igual apoyémonos a las personas que no lo son, pues entonces así le guste o no el personaje de la Tenchi o el cine del salvadoreño, pero apoyémonos por el mismo hecho de ser hispanos, de ser salvadoreños. Yo espero que esta película no solo sea un éxito a nivel de El Salvador, sino a nivel de otras culturas, porque realmente la historia es una historia universal, los personajes solo son un carrito, digamos, para contar la historia, un medio para contar la historia, pero es una historia que se aplica en cualquier parte del mundo, en cualquier nivel y en cualquier cultura. Entonces, que nos apoyemos y que después de verla se la cuenten a otra gente o cuando ya estén, primero Dios, en alguna plataforma como Netflix o Amazon, que también la gente la vea y diga, o sea, en El Salvador también pueden hacer cine. Y abramos más puertas para que productores vayan a El Salvador y hagan más películas allá porque tenemos lugares preciosos y hay gente muy capacitada para trabajar a nivel actoral o a nivel de producción. Entonces, eso es lo que esperaría yo, que nos apoyen por todo eso. Julio, Francisco, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que sí, lo aprecio mucho. No, muchas gracias a ti por darnos. ¿Cómo se llama tu programa? Cocaleca. Cocalecas.net es una página. Sí. ¿Qué Cocaleca significa palomitas de maíz. ¿Qué es Cocaleca para ti? En dominicana, tú sabes que algo gracioso, Ima me va a matar, pero algo gracioso, Cocaleca significa en dominicana palomitas de maíz. O sea, estas son las cocalecas. Sí, exacto, eso es Cocaleca en mi país. Y entonces, yo creé un grupo de Facebook hace muchos años
Y de repente yo tengo miles de personas que quieren ser parte del grupo. Yo digo, contrale, me volví famoso. Pero me di cuenta que en Cuba significa otra cosa, que son unos zapatos que la gente vende. Son unos zapatos y también es agua de coco con ron. Ah, mira, mira, yo no sabía eso. Dale cocaleca, toma cocaleca, dale Mira eso. cocaleca, que la mar está seca.